Libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23, nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer y hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron declarando a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también con vosotros hará mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestros corazones, cada uno a su hermano, sus ofensas. Padre, le damos gracias por su palabra. De cierto, su palabra es palabra de amor, de misericordia y de compasión, bendito Padre. Su palabra es palabra que, bendito Dios Todopoderoso, nos busca dirigir en el camino en cual debemos de andar y seguir, eterno Dios. Y le damos gracias por esta historia en su palabra, bendito Padre, que de cierto describe la vida de uno, bendito Dios Todopoderoso, cuando no obedecemos lo que usted nos manda que hagamos, eterno Padre. Yo le ruego que en esta mañana, bendito Dios, por medio del Espíritu Santo, de cierto ministre a cada uno de nuestros corazones, Dios mío. Y si hay alguna cosa, bendito Padre, en uno, eterno Dios, que antes que este día, santo Dios, se termine, arreglemos cuentas con usted, bendito Padre Celestial. Oh Dios eterno, gracias por la misericordia y esa compasión grande que usted tiene sobre nosotros, bendito Dios. Y le damos gracias que por medio de su palabra, bendito Padre, que en estos días, eterno Dios, vivemos una vida libre, una vida en paz, una vida de victoria, una vida donde nos podemos gozar, bendito Padre, porque por medio del Espíritu Santo podemos cumplir su propósito para cada una de nuestras vidas, bendito Dios, aleluya. So, eterno Dios Todopoderoso, gracias por la paz que usted nos concede día tras día por medio de su palabra y el Espíritu Santo, Dios mío. Y en esta mañana glorifíquese una vez más y esté con nosotros una vez más presente, bendito Dios Todopoderoso. Y a usted será la gloria, Padre, por todo. Y por eso declaramos una vez más esa santa palabra suya, bendito Padre, que declara quién es usted, eterno Dios. Porque de cierto tuyo es la gloria, tuya es la honra y tuya es la exaltación desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios por darle reverencia al Dios Todopoderoso en leyendo la Escritura, hermano. Este es un tema, hermanos, que yo creo, ¿verdad? Hay ciertos temas que me gusta hablar tocante, aunque sea una vez por año, hermano. Porque en ocasiones puede ser que se nos olvide
o a lo mejor no se nos olvida, pero algo acontece durante el año, hermano, que al fin, nos encontramos en problemas no con nuestro prójimo tanto, sino con el Dios Todopoderoso, hermano. El título de este mensaje, pues ya sabemos, ¿verdad? Se llama el perdón, hermano. Y de cierto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una gran obligación delante de Dios, hermano, de cumplir su palabra en nuestras vidas. Entendemos, hermano, que Dios no nos va a forzar a nosotros que hagamos lo que Él espera de uno, sino que Él, por medio de su palabra que nos ha dado en la Biblia, hermano, que nosotros debemos estar leyendo, entonces por medio de su palabra, entonces nosotros, hermano, decidimos si queremos cumplir o no cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabemos que hay beneficios cuando obedecemos la palabra de Dios. Sabemos que hay gran beneficios, bendiciones cuando obedecemos la palabra de Dios, hermano. Primeramente, yo creo que cuando uno vive en obediencia al Dios Todopoderoso, siempre tendrá esa paz en su vida, hermano. No quiera entender que no va a tener problemas, pero siempre tendrá paz en su vida porque sabe que está con el Señor a como debe de estar, hermano. Pero muchas veces cuando uno no busca hacer la voluntad de Dios o no cree uno que es importante hacer la voluntad de Dios, entonces ahí es donde sufrimos espiritualmente y también en ocasiones sufrimos más que todo físicamente en nuestros cuerpos físicos, hermano. Entiéndale que el perdón es una acción que puede promover el éxito espiritual y la paz en la vida de una persona, hermano. Pero todo eso depende de nosotros. Muchas veces queremos decir lo que Dios quiera y aquí estoy dispuesto a lo que Dios quiera, pero en realidad, hermanos, cuando examinamos esas oraciones, nos damos cuenta muchas veces que si así fuera, que lo que Dios quiera, entonces dejaríamos que Dios tocara nuestras vidas y de cierto haríamos todo posible en nuestras vidas de cumplir lo que Dios quiera. Pero nos damos cuenta que en ocasiones se oye bonito decir si Dios quiere, pero al fin no queremos. Quizá a lo mejor yo esté equivocado, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos, hermano, cómo estamos delante de Dios. Entiéndele que el perdón es saludable para el alma, hermano. Mientras que la falta de perdón causa amargura, ira, depresión, odio, privando a la persona de paz y de buena salud. Porque muchas veces cuando uno no perdona, hermano, entonces uno mismo se ha hecho esclavo del no perdón. Muchas veces diremos, Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón y Él sabe por qué yo no debo de perdonar o por qué yo no tengo esta ambición de perdonar a los que me han ofendido en mi vida. Pues de cierto, hermano, Dios sí conoce todas las cosas, ¿ok? Eso sí lo sabemos, hermano, porque la palabra misma nos dice. Pero aún, hermano, nomás porque Dios conoce todas las cosas, no justifica que uno venga delante de Él y le diga, yo tengo buena razón, ¿por qué no debo de perdonar? Porque déjeme decirle que cuando Cristo estuvo colgado en ese madero, extendiendo sus brazos, derrotado, rompido, golpeado, desnudo, hermano, en esa cruz, Él no dijo, si Dios quiere, Él dijo de a un hermano en su gran agonía. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al fin, verdaderamente nos damos cuenta, hermano, que
ninguno de nosotros, y digo ninguno de nosotros, podemos encontrar una razón por no perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han herido, hermano. De cierto, la falta de perdón hace que una persona guarde rencor en su vida, hermano, contra otra persona por lo que le haya hecho o lo que haya dicho contra él o ella. Y eso sí lo sabemos, hermano, porque en ocasiones hacemos eso, como dice una frase, ¿verdad? Andamos de saca vueltas, le sacamos la vuelta, hermano. No queremos confrontar, o preferíamos sacarle la vuelta para así me siento un poquito mejor. Pero en realidad no se siente uno mejor, hermano, porque esa convicción del Espíritu Santo, especialmente si somos cristianos, hermano, no nos va a dejar descansar hasta que no busquemos hacer la voluntad de Dios. Y si uno niega hacer la voluntad de Dios, de cierto el Espíritu Santo ya no nos va a molestar, hermano, nos va a dejar que vivamos en esa amargura en nuestras vidas, hermano, y no porque eso es lo que busca Dios de uno, sino que eso es lo que uno ha decidido delante de Dios en la manera que quiere vivir su vida. La falta de perdón se ve en la vida de una persona por lo que hace o por lo que no hace, hermano. Ahí es donde entra la saca vueltas, ¿ok? Porque en vez de ir a saludarle a tu prójimo, le sacas la vuelta. ¡Ay, qué pasó, hermanita! ¡Ay, qué pasó, hermanita! Le sacamos la vuelta. Sí, es verdad, porque se ha visto, hermano. Dios nos ha dado dos ojos, y con esos dos ojos que Dios nos ha dado, podemos ver, hermano, la realidad de la vida que nos rodea a cada uno de nosotros. Y no, el perdón significa ¿qué, hermano? El perdón significa una decisión consciente, deliberada de liberar sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que le ha hecho daño, independientemente de si realmente merece su perdón. En otras palabras, hermano, nosotros no somos nadie para decir o para juzgar y decir quién merece o quién no merece perdón. Si Dios no lo ve así, hermano, nuestro Señor no lo ve así. Nuestro Señor lo ve en la manera de que espera que nosotros perdonemos, no importa, y tenemos que perdonar, hermano. Si verdaderamente nosotros queremos vivir una vida buena. Y esa vida buena depende no de Dios, sino que depende de nosotros como individuos, hermano. Y si Jesús usa esta historia, hermano, sobre el reino de Dios para mostrarles a sus discípulos el poder y la importancia del perdón. Si yo le llegaba a preguntar, hermano, ¿cuántas veces ha buscado usted en la Biblia tocante el perdón? ¿O cuántas veces, hermano, se ha sentado porque a lo mejor tiene dificultades en perdonar? ¿Y cuántas veces se ha sentado a leer, aunque sea el capítulo 18 de Mateo, hermano, que habla tocante el perdón? ¿O cuántas veces ha uno buscado de Dios y le ha dicho a Dios, sabes qué, yo no puedo perdonar, pero necesito la ayuda que tú me puedes dar para poder yo esforzarme a perdonar a los que me han ofendido, los que me han abusado, los que me han maltratado? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Podemos contarlo en una mano? ¿O tendríamos que usar las dos manos y los pies, los dedos de los pies, hermano? ¿Cuántas veces? O podemos decir, pues no, porque siempre he estado con los brazos cruzados, porque yo no tengo que buscar de nada, porque yo sé lo que me han hecho. No, hay algo muy importante en esta historia, hermano. Y yo le animo y yo le aconsejo, ¿ok? Uno puede animar y uno puede aconsejar. Y al fin la persona va a hacer lo que quiere hacer, ¿ok? Pero yo le animo y yo le aconsejo
que se siente a leer este capítulo, esta parte de esta historia, hermano, y léale al fin lo que también vamos a hablar, qué es lo que acontece cuando nosotros decidimos que nadie merece perdón de uno. Esa es una cosa muy peligrosa, ¿ok? Y de cierto hay tres cosas en esta historia, hermano, que podemos ver. Primeramente podemos ver que este hombre malvado, ¿ok? Porque era malvado, ¿ok? No sé si. Este hombre malvado fue perdonado. La segunda cosa que podemos ver es que hombre malvado, después de que lo perdonaron, aún faltó de perdonar, hermano. Y al fin, hermano, la tercera cosa que podemos ver es que hay el castigo por la falta de no perdonar. Yo creo que muchas veces a esto nunca le hemos puesto atención, ¿ok? A lo mejor sí o a lo mejor no. Pero hay un castigo que viene sobre uno, hermano. Cuando uno decide rebelar contra Dios y no hacer lo que Dios busca que uno tenga que hacer para vivir una vida, hermano, en victoria, para vivir una vida en paz, para vivir una vida donde estás alegre, hermano. No alegre porque todo lo tienes, sino alegre, hermano, porque aún te esfuerzas a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, hermano. Tocante el perdón. Y si el rey, que representa el Dios Todopoderoso, se conmovió de compasión, hermano, cuando el deudor le suplicaba que le diera la oportunidad de pagarle los millones, vamos a decir, millones de dólares que le debía, hermano. No sabemos, lógicamente, ¿ok? Sabemos que iba a ser imposible que este hombre pudiera pagar estos millones de dólares que le debía a este rey. Era una imposibilidad, hermano. ¿Ok? No importa si trabajaría 24 horas al día, los 365 días del año, iba a ser imposible de que él le pudiera pagar a este rey para atrás todo lo que le debía, hermano. ¿Y por qué? Bueno, porque la deuda que se debía, este hombre le debía al rey. Esa deuda es conocida como pecados en la vida de la humanidad, del humano. Este humano tenía una multitud de pecados contra él, hermano. Había hecho muchas malas cosas en su vida. Probablemente había vivido, hermano, sin respeto a Dios, sin respeto a la familia, sin respeto a muchas cosas, hermano. Y andaba como un vagamundo viviendo perdidamente, hermano. Lo grande era la deuda. Grande era el pecado, o más bien los pecados que tenía. Y usted sabe que no hay ninguna buena obra que nosotros, hermanos, podamos hacer, ¿ok? Y esto lo tenemos que comprender. No hay ninguna buena obra que ni yo ni usted podamos hacer para cubrir la maldad en nuestras vidas, para cubrir los pecados en nuestras vidas, hermano. Porque de cierto podemos decir, no, pues voy a hacer unas buenas obras en mi vida antes de que muera para ver si Dios me perdona, y yo sé que tiene que dejarme entrar a su reino cuando yo perezca en este mundo. Pero lamentablemente estamos equivocados, porque Dios no nos va a dejar entrar cuando nosotros vivimos una vida de no perdonar, hermano. Entiéndale uno muy bien, ¿verdad? Que Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos humillamos delante de Él, hermano. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Lo único que el rey hizo con este hombre, vamos a decir, ¿ok?,
que usó la sangre de su hijo amado que fue colgado en este madero para limpiarle todos los pecados que había cometido, hermano. Las consecuencias de los pecados de este hombre iban a hacer que su esposa y su familia fueran vendidas para pagar su deuda. Now, aquí habla de una manera donde nosotros la podemos comprender, hermano, ¿ok? En otras palabras, si ve usted, eso es lo que está diciendo en la historia, nos está diciendo que la esposa y toda su familia iban a sufrir gravemente por la deuda de ese hombre, por los pecados de ese hombre, hermano. Vendidos. En otras palabras, podemos decir vendidos, iban a ser entregados a los verdugos, hermanos. Iban a ser entregados a que el diablo hiciera con esa familia lo que quisiera, hermano. Iban a sufrir. No, yo sé que muchas veces, queremos ser un poquito más discretos y no queremos hablar así para que, no se ofenda el corazón del hombre o la mujer. Pero la verdad es lo que nos ayuda a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. De cierto, yo no creo que ningún pastor, hermano, toma placer, hermano, en decir, te voy a decir con los demonios. No, hermano, al contrario, la responsabilidad de un pastor, hermano, es de traer esas advertencias a la vida de las ovejas de Jesucristo, hermano, que en Cristo ama con ese grande amor, hermano. Es cierto, lo que hacemos puede tener un efecto en las vidas de aquellos a quienes amamos también, hermano. Un ejemplo muy simple, hermano, es como cuando hay adulterio en el matrimonio, hermano. Se destruye el matrimonio, afecta a toda la familia, hermano. Destruye la vida de los hijos, de las hijas. Aún ellos se sienten culpables de que se van a divorciar los padres. Pero muchas veces nunca nos ponemos a pensar, hermano, ¿ok? Eso es lo interesante de esto, no que es aceptable, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno anda haciendo cosas que no debe de hacer, nunca nos paramos a pensar y a decir qué efecto tendrá esto en mi persona, en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo, en mi hogar, en todas las cosas, hermano. Nunca nos ponemos a pensar, no le damos gas, hermano, y le entramos porque la carne tiene hambre y la carne quiere cumplir los placeres que le llegan, hermano, sin saber que al fin llega la destrucción. Pero vamos a ver, hermano, este hombre fue perdonado. Lo dejaron ir. El rey le dijo, no te preocupes, vete, yo te perdono la deuda. Le tuvo compasión, hermano. ¿No se oye medio familiar, hermano? De cierto, yo le puedo decir, cuando nosotros vinimos a Cristo, hermano, realmente no entendíamos, y de cierto le puedo decir que probablemente no, la mayoría de nosotros, a lo mejor no todos, porque hay unos que no son tan inteligentes, ¿verdad? Como yo. ¿Ok? No comprendíamos el efecto del pecado en la vida de uno, hermano. Hasta que no comenzó a Dios a tratar con nosotros. Entonces nos dimos cuenta cuánto Dios nos había perdonado y cuánto Dios había hecho por cada uno de nosotros, hermano. Este hombre se le olvidó que había sido perdonado, que su deuda había sido cancelada, hermano, porque salió de ahí, de la presencia de este rey. Probablemente iba ahí por la calle, hermano, a lo mejor en la ciudad, y aún se encontró a su siervo que le debía, en esta cantidad de dinarios viene siendo como, vamos a decir, 10 dolorcitos, hermano, $10. Le debía, el otro debía millones,
y se le perdonó la deuda. Este le debía $10 a este que le perdonaron, hermano, y aún no lo quiso perdonar. Y no lo perdonó, hermano. ¿Sabe quién es el segundo? Persona que nosotros no queremos perdonar. Pero sí buscamos que Dios nos perdone a nosotros. Si dijimos, ten misericordia, Señor. Ay, te fallé. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Sí sabía, pero anyway, muchas veces uno dice, no sabía. Sí sabías. ¿Ok? A mí la verdad es la verdad, hermano. ¿Para qué le vamos a echar azúcar arriba y hacerlo como que pobrecito? No, hermano, la verdad es la verdad. A mí me gusta hablar con la verdad, ¿ok? Entonces, entonces le hicimos el llorerío a Dios. Sí. Y no me burlo, hermano, porque verdaderamente sí le hicimos del llorerío. Yo le hice el llorerío a Dios, hermano. Le hicimos el llorerío a Dios. Perdóname, perdona. Yo no sabía, pero sí sabía, ¿ok? Y Dios nos perdonó. Y sentimos ese descanso en nuestra alma, hermano. Sentimos como que un gran peso se había levantado de uno, hermano. La soledad, el vacío en el corazón de uno, hermano, ya no existía. Se sentía uno ya completo, hermano, como que ya habías llegado a lo que andabas buscando, hermano, en tu vida. Pero aún se encuentra a este otro, hermano, y pues nos dice la palabra que lo maltrató gravemente, hermano. Aún lo estaba ahogando, lo pescó del cuello y probablemente le aventó contra la pared. No dice, ¿verdad?, la palabra, pero nos podemos ver, hermano. Y el otro rogándole, ten misericordia de mí. Dame tiempo y yo te lo voy a pagar todo para atrás. ¿Y qué dijo él? No way, Jack. No. Él le dijo que no. Somos nosotros así, hermano. Piénsele. Somos nosotros así. Que buscamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial nos perdona. Pero luego miramos la cara del que nos ofendió y como que nos entra, y nos se levanta el labio así y salen los cornidos, hermano, como los perros que andan enojados. Bueno, que somos perros, ¿ok? No hay malentendido. O los lobos, ¿ok? Pero no somos lobos, hermano. Pero usted entiende lo que le quiero dar a entender, hermano. Porque si hacemos esas caritas, que no debemos de hacer. Entonces, este hombre no lo perdonó y lo agarró y lo echó en la prisión, hermano, pidiéndole, ten misericordia de mí. Pero nada. Nos dice en el versículo 28, y saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le hogaba, diciendo, págame lo que debes. El pobre hombre diciéndole, no traigo nada, nada traigo, ¿para con qué pagarte? La falta de perdón no muestra misericordia, hermano, ni compasión. El siervo que fue perdonado echó a su prójimo en prisión hasta que pagara la deuda que le debía. Le hago una pregunta personal, ¿ok? Y no, esta pregunta no requiere una respuesta. Pero somos nosotros así, hermano. Hemos nosotros actuado en esa manera también, hermano, en una ocasión. No, entienda cuando significa aquí que lo metió a la cárcel, hermano, lo echó a la prisión, hermano. No,
no está hablando de una prisión literalmente, ¿ok? En otras palabras, cuando usted y yo decidimos que no queremos perdonar lo que nos han ofendido, entonces nosotros ponemos a esa persona en esclavitud y nosotros estamos de esclavos juntamente con ellos. En otras palabras, no tenemos libertad. No hay libertad en nuestras vidas. No hay gozo en nuestras vidas. Podemos pretender tener gozo en nuestra vida, podemos pretender que todo está bien en nuestra vida, pero a lo más profundo del corazón de uno, sabemos ahí a lo más profundo que no estamos bien. Y estamos con la cuestión, ¿qué hago? Si lo perdono o si la perdona, va a ser bien fácil y a lo mejor se burlan de mí, que van a decir, ves, te dije que iba a caer. Y si no lo perdono, no la perdona, entonces me voy a sentir miserable para el resto de mi vida. Preguntas que existen en el corazón, hermano. Aunque muchas veces no lo queremos admitir, pero nuestro Padre Celestial, Él descubre todos los pensamientos del corazón, hermano. Él descubre todo y muestra y nos enseña y dice, declárales lo que yo sé en sus vidas. Pero aún, ¿qué es el castigo, hermano, por no perdonar? Y no, en ocasiones, o en muchas ocasiones probablemente, la persona que comete el pecado y no quiere perdonar y no se justifica en decir, no hay ninguna razón por qué yo tengo que perdonar, porque al que le hicieron el daño fue a mí, no fue a ti. So, para ti es muy fácil que tú me digas a mí que yo tengo que perdonar. Pero si tú estuvieras en mis zapatos, ¿perdonarías tú lo que me han hecho a mí? No se oye como algo muy justo, hermano, que podríamos decir, tienes gran razón, buena justificación, ¿por qué no lo debes de perdonar? Mejor dile que se vaya con el diablo, you know. Sí, que no digamos esas cosas, hermano. Pero déjeme decirle, cuando el rey se dio cuenta, hermano, se enojó. Yo sé que este rey se enojó terriblemente, hermano. Porque aún, hermano, lo que se le había perdonado a este hombre ya no era un hombre perdonado, hermano. Ahora lo conocía el rey como este malvado. Y si Dios nos demuestra misericordia, Dios nos demuestra amor y compasión y paciencia, hermano. Y de cierto le digo, paciencia nos da Dios. Pero al fin, cuando rebelamos, hermano, contra Él y no buscamos hacer su voluntad, Dios nos va a decir a nosotros cómo verdaderamente nos ve. Y no es una insulta, sino que es una verdad. Entonces el rey ya no miraba a este hombre como un hombre que había sido justificado delante de él, perdonado. Ahora lo ve como un hombre malvado, porque yo te perdoné, pero tú no podías perdonar a tu consiervo, a tu prójimo. Y ahí es donde entra el gran problema, hermano. No, en ocasiones, no todo el tiempo, okay, no me malentiendo lo que le voy a decir, pero en ocasiones lo que nos acontece en nuestro cuerpo físico, en ocasiones, hermano, digo ocasiones. Ok, ándale, ya, salió de su boca, ok. Salió de su boca también. En ocasiones las enfermedades, las dolencias que llevamos en el cuerpo físico pueden ser en ocasiones porque no queremos perdonar y le hemos abierto la puerta a los verdugos, o otra palabra para esos verdugos, le hemos abierto la puerta a los demonios, hermano.
De cierto, el rey se enojó y reprendió al siervo que se negó a perdonar a su prójimo, hermano. Y ya no se ve como una persona perdonada, de cierto, hermano, sino que ahora lo llama un hombre malvado. Que no mostró misericordia cuando a él se le derramó una gran misericordia sobre su vida. Que no mostró compasión ni piedad hacia aquel que le debía muy poco. Vamos a decir, a lo mejor le pisó el dedo gordo del pie, hermano, y el otro pues se aventó un cucaracho, ¿verdad? Y le dijo perdona, pero no le dijo perdón, siguió andando para adelante, hermano. Cosas pequeñas, hermano. El rey en su ira ordenó que el siervo malvado, óigale, hermano, fuera entregado a los demonios hasta que pagara todo lo que debía. Póngase a pensar, hermano. Este hombre se condenó a una vida eterna, falta de la presencia de Dios. Él mismo se condenó. Dios no lo echó a ese lugar, hermano. Dios no le dijo al enemigo, este hombre lo que recibió es lo que merecía en su vida, hermano. Now, nosotros podemos decir, no, pero pues yo sí perdoné. Ay, Dios mío. Usted sabe los perdones que nosotros damos, ¿verdad? I forgive you. Pero realmente anda con el cuchillo acá atrás, ¿no? Te perdoné, pero no me olvidaré. En otras palabras, no perdonamos, hermano. Usamos frases que se oyen bonitas. Te perdono. Te amo. Pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Amén, hermano. Verdaderamente perdonamos. Póngase a pensar. Amén. No perdonamos, hermano. Dios sabe todo lo que sucede en nuestras vidas, hermano. Le digo una vez más. Inclusive aquello que nos negamos a no perdonar. En el versículo 34, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Y en el 35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero mire lo que dice Cristo, hermano, al fin. En el versículo 35 dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Le digo, es importante leer la Biblia, hermano. Porque cuando lee la Biblia, pues va aprendiendo uno lo que Dios espera de uno. Y así no hay confusión. ¿Me estará picando los ojos del pastor o qué? No, hermano. Lea la Biblia y ahí no hay pica de ojos, hermano. Como diría uno mundanamente. Pero al fin de todo esto, hermano, la decisión es de uno, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados, ¿ok? Estamos acostumbrados de aprender a decir, bueno, lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera, eso es lo que haré. Pero en realidad, hermano, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿ok? Sabemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero la realidad de esta vida que estamos viviendo, no la hacemos, hermano. No perdonamos en ocasiones. No dejamos ir, hermano. No queremos ser reconciliados. No queremos tomar el primer paso. No queremos. Dejamos que el orgullo,
Dejamos que la arrogancia nos detenga para atrás, hermano. Para que uno no se mueva y uno diga, you know what, yo también soy culpable, you know. Yo no soy ningún santo tampoco, you know. Porque muchas veces nos queremos hacer más santos que los demás, hermano. Como que yo merezco que todos vengan a mí y me pidan perdón a mí. Yo no tengo que ir con nadie. No, hermano, no trabaja así. Cristo nos dijo, todos tienen que venir a mí. Cuando estaba en esa cruz, hermano, para yo decirle a mi Padre que los perdone, porque no saben lo que hacen. Él tomó la iniciativa, hermano, porque Él sabía lo que le esperaba a la humanidad si Él no hacía su voluntad, hermano. Y con esas palabras, hermano, de poder que habló Cristo en esa cruz, hermano, es por esa razón que usted y yo somos perdonados cuando le fallamos a Dios, cuando venimos delante de Cristo, y, hermano, y le pedimos perdón, perdóname. Pero también juntamente con ese perdón que le pedimos a Dios, debe de seguir esta frase también, hermano: ayúdame a no cometer este pecado jamás en mi vida. Y sí, podemos pensar que Dios pasará por alto, hermano, la falta de perdón que yace en lo profundo de nuestro corazón, que uno hace en lo profundo de nuestro corazón, hermano. Sepa que, pero la realidad es esta, hermano, ¿ok? Tenemos que saber nosotros que si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 14, me parece que es del 12, el 13 o el 14, el 15, hermano. Que dijo Cristo, si no perdonáis, es el 14 y el 15, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mire lo que dice Cristo en el versículo 15, dice, pero más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y quizás de ahí el fin le podemos poner con una clausita, ¿verdad? Decir, no importa cuánto llores. No lo dice eso la Biblia, pero no, para que uno comprenda la realidad, hermano. Porque en ocasiones necesitamos recibir esta palabra en términos bien simples, hermano. Para que así no tenga el cerebro de uno, hermano, la tendencia de complicar lo que dice la palabra, o de agregarle o quitarle, o decir, no, esto no es para mí. No, sí, hermano. Es para cada uno de nosotros. Y créame que muchas veces así somos los cristianos, hermano. Dios perdona nuestros pecados. Nosotros no perdonamos o nos negamos a perdonar a los demás por lo que nos han hecho o nos hacen, hermano. Entiéndale que de cierto sería una cosa increíble, hermano, que un cristiano, ¿ok? Estamos hablando de aquel que verdaderamente declara ser un cristiano verdadero, hermano. Sería increíble que un cristiano a quien se le ha perdonado toda una vida, no nomás un día, hermano, no nomás un pecado, hermano, pero se le ha perdonado toda una vida de pecados que no puede perdonar a los que le ofenden, hermano. Usted y yo al fin decidimos si perdonamos o no. Y si perdonamos, pues va a haber libertad en la vida de uno. Pero si no perdonamos,
Lo debemos de tomar por seguro, hermano, que vamos a vivir una vida desagradable, una vida sin paz. No importa cuánta sonrisa demos, será una vida sin paz. Porque muchas veces podemos ser buenos actores, ¿ok? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Somos buenos actores en ocasiones, hermano, pero déjame decirle, por dentro el corazón sufre, el alma sufre. Pero de cierto, nadie lo puede forzar a uno que perdone. Ni aún Dios lo puede forzar a uno, ni le puede Dios tomar el brazo a uno y torcerle el brazo y decirle perdona, perdona. No, hermano. El perdón nos tiene que nacer primeramente a nosotros, y uno tiene que reconocer qué es lo que Dios espera de uno, y cuando uno perdona, los entrega a Dios y le dice, bueno, que Dios te bendiga. Y hermano, has hecho lo apropiado delante de Dios y has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, tuya es la gloria y la honra, bendito Dios, por lo bueno que estés con nosotros. Le damos gracias por la gran misericordia y compasión que usted nos ha mostrado y nos muestra día tras día. Le damos gracias por la paciencia que usted ha tenido con nosotros, Padre. Que de cierto en ocasiones somos lentos, Padre. Lentos para comprender lo que usted espera que nosotros hagamos en nuestras vidas. Le damos gracias más que todo, que cuando venimos delante de su santa presencia, Dios mío, pidiéndole perdón porque hemos pecado contra usted y el cielo, que usted nos perdona, bendito Dios Todopoderoso. Yo le ruego que nos ayude. Ayúdenos, Padre, a que la vida que estamos viviendo todavía en esta tierra, bendito Padre, sea una vida donde no guardamos ese rencor, bendito Dios, y no guardamos menos ese no perdonar, bendito Padre, sino que buscamos arreglar cuentas, bendito Dios Todopoderoso. Y si no es posible por las distancias de eterno Dios, que de cierto venimos delante de usted, declarando ese perdón a aquellos que nos han ofendido, a aquellos, santo Dios, que nos han herido, a aquellos que nos han abusado, bendito Padre. Y de cierto sabemos, Padre, que cuando perdonamos, nunca estamos declarando que merecíamos lo que hemos recibido, sino que todo lo que estamos declarando es que así como usted nos ha perdonado, nosotros también nos proponemos a perdonar a aquellos que nos ofenden en nuestra vida, en nuestro caminar con usted. Toque nuestros corazones, toque nuestra vida, bendiga a cada uno de sus hijos y sus hijas presentes en esta mañana, Dios mío, y los que estén viendo en vivo, eterno Dios. Que de cierto cumplamos su propósito y lo sigamos cumpliendo día tras día. Aleluya. Amén y amén.